chicos, un saludo a todos y bienvenidos nuevamente a otra sesión asincrónica de la clase macroeconomía. El día de hoy vamos a estar incursionando en la unidad número 3 referente al consumo, al ahorro y la inversión. En esta unidad básicamente vamos a obtener conocimientos generales de cómo funciona estos tres elementos en una economía abierta y qué repercusiones tienen estos elementos sobre el quehacer empresarial. El contenido que vamos a estar desarrollando básicamente el día de hoy es el consumo y el ahorro, términos y definiciones, las propensiones marginal a consumir y a ahorrar. Estos elementos son importantes cuando se están realizando procesos de planificación estratégica en el ambiente empresarial porque nos ayuda a comprender la dinámica de cómo el país o las personas, miembros de una economía, destinan los ingresos percibidos. Y esta cantidad de ingresos que destinan tanto para el consumo como para el ahorro nos dan la pauta a nosotros a nivel de empresa de saber con cuánto dinero disponen las personas para poder consumir, valga la redundancia, los bienes o servicios que la empresa produce. Entonces, estos elementos son bastante importantes cuando se incorporan a los procesos de planificación y también nos ayudan a entender un poco también la dinámica macroeconómica de un país. Dicho esto, entonces, vamos a iniciar con nuestra sesión de clases. El consumo y el ahorro. Empezamos definiendo una de las principales variables de esta unidad, que es el consumo. Y el consumo no es más que la acción de utilizar o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. Recordemos que la parte del consumo lo encontramos nosotros en la fórmula para el cálculo del Producto Interno Bruto. Dentro del consumo, recordemos que no se limita únicamente a las necesidades de un núcleo familiar. También esas necesidades están presentes en el ambiente empresarial. Entonces, el consumo no se limita únicamente a los núcleos familiares. Está presente en toda la economía a nivel de empresas privadas y núcleos familiares y forma parte de las estadísticas nacionales porque lo contabiliza el Producto Interno Bruto de un país. Básicamente, en economía se considera el consumo como la fase final del proceso productivo cuando el bien obtenido es capaz de servir de utilidad al consumidor. Hace una referencia a la teoría directamente a la cadena de suministro o los procesos productivos, desde que se compra la materia prima para la transformación en bienes o servicios hasta el consumo final por parte de el cliente o la empresa que lo vaya a solicitar. Entonces, este ciclo económico y productivo forma parte también de todas estas unidades de análisis. En el sistema capitalista actual, el consumo representa una actividad cíclica. Importante esto, puesto que el hombre produce para consumir y este consumo genera más producción. Con el consumo se busca satisfacer no solo las necesidades presentes, sino también las necesidades futuras. ¿Qué pasa con el consumo en el capitalismo actual? Las empresas tienen que comprar bienes o servicios para poder crear a su vez bienes o servicios que otras personas o empresas necesitan. Entonces, ese ciclo de consumo es infinito, básicamente, porque las empresas compran para que las familias puedan comprar a las mismas empresas que compran. Es decir, todos dependen de todos en una economía cuando de consumo se trata. Más que todo por el hecho de crear la parte de la capitalización, porque cada persona o cada empresa que compra está generándole ingresos a esa empresa o personas que venden esos productos o servicios. Tenemos dos tipos de consumo. Tenemos el consumo privado, que representa el valor de las compras de productos y contrataciones de servicios que efectúan las familias y las empresas privadas. Esto nosotros lo encontramos en el Producto Interno Bruto como consumo, que es el primer elemento que se contabiliza a nivel nacional, que lo hacen todos los entes económicos privados, tanto familiares como empresariales. Y tenemos también la parte del consumo público, que no son más que las compras que realiza el Estado. Dentro de este consumo público, importante recordarles que existen dos elementos que se contabilizan a nivel de Producto Interno Bruto, y es el gasto público, que está relacionado a todas aquellas compras que realiza el Estado para la operatividad de todo su núcleo,
Y también está la parte de la inversión pública, que son todas aquellas contrataciones o compras que hace el Estado para realizar proyectos de inversión, de construcción de hospitales, construcción de puentes, construcción de calles y un gran etcétera. Entonces, el consumo público es mucho más amplio dentro de la economía nacional y está enfocado básicamente a las compras que realiza el Estado, tanto con el componente del gasto público como en el componente de la inversión pública. Ahora bien, por acá tenemos dos situaciones hipotéticas que pueden surgir dentro de una economía. ¿Qué pasa con el consumo cuando aumenta la renta disponible o permanente? Es decir, cuando las personas o las familias tienen más ingresos o las empresas están obteniendo un mayor nivel de ingresos. Obviamente, de manera proporcional, hacen que aumente el nivel de consumo que ellos pueden tener. También la parte de los descensos en los tipos de interés o la factibilidad de crédito, es decir, que puedan acceder a créditos, puedan acceder a mayor cantidad de dinero con tasas de interés más bajas, eso también aumenta el nivel de consumo a nivel nacional, el aumento de la riqueza de manera general, obviamente, aumenta el consumo y también la mejora de las expectativas futuras, que son las posibles promociones laborales o incrementos a la productividad de las empresas. Todos estos elementos aumentan el consumo a nivel nacional. Ahora veamos el caso contrario, algunos elementos que provocan que el consumo baje. Primero, un descenso en la renta disponible o permanente, que básicamente si tal vez el miembro de la familia se quedó sin empleo, obviamente no va a tener la cantidad de plata necesaria para poder cubrir las necesidades básicas y por ende va a tener que disminuir la cantidad de productos o servicios que consume a nivel de familia. También el aumento del tipo de interés o la dificultad de crédito, eso es más que evidente. Obviamente, si se disparan las tasas de interés, las personas no van a querer adquirir crédito porque van a tener que pagar mayor cantidad de dinero por ese crédito otorgado y por ende van a tener un descenso en el nivel de consumo que puedan tener. El descenso de la riqueza y el empeoramiento de las expectativas futuras. Todos estos elementos hacen que el consumo disminuya dentro de una economía. Y aquí tenemos también algo intrínseco en estos dos procesos, que es la parte del crecimiento económico. Si existe un aumento del consumo, quiere decir que la dinámica económica a nivel nacional es positiva y por ende puede tender a un crecimiento económico. Por su parte, si tenemos una disminución del consumo, lo que vamos a encontrar es una situación precaria en una economía que va a generar una disminución en la parte del consumo y por ende un decrecimiento económico. Esto es importante que lo consideremos cuando estamos evaluando las situaciones de mercado. Cuando estamos evaluando el mercado y necesitamos entender los movimientos de las diferentes variables macroeconómicas que se analizan con Pestel, aquí nosotros podemos tomar como referencia esta parte de los indicadores macroeconómicos, como es el Producto Interno Bruto. Ahora, el siguiente elemento, que es el ahorro. El ahorro creo que ya es algo generalizado, que ya todos lo manejamos, pero también la teoría macroeconómica te lo define como que es el excedente de cualquier bien económico al final de un periodo. Vulgarmente podemos hablar de la acción de apartar un porcentaje del ingreso mensual que tiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro. Entonces, el ahorro es aquella parte destinada a guardar el dinero para futuras ocasiones. Este ahorro puede convertirse en un futuro consumo o en una futura inversión, dependiendo de el tipo de perspectiva económica que tenga la persona o empresa que está realizando esta acción. Tenemos dos tipos de ahorro. El ahorro privado, que es aquel que realizan las organizaciones privadas que no pertenecen al Estado. Básicamente, aquí caben las familias, las instituciones sin ánimo de lucro y todo el espectro empresarial. Tenemos el ahorro público que lo realiza el Estado, el cual también recibe ingresos a través de impuestos y otras actividades. Recordemos que dentro del presupuesto general de la República existen varias líneas de ingresos enfocados a la recaudación de plata. Entonces, a través de los impuestos y otras actividades que a la vez gastan en inversión social o en infraestructura. Estos elementos que tienen los tipos de ahorro son válidos e importantes dependiendo la perspectiva. Si lo visualizamos desde la perspectiva del ahorro privado, aquí lo que estamos analizando sería cuánto porcentaje
de sus ingresos, las familias o empresas están destinándolos al ahorro. ¿Y qué genera esa situación? Obviamente puede generar una disminución en el nivel de consumo, porque recordemos que el consumo está ligado a la percepción de ingresos que tienen las empresas o las familias. Y ahora, si esos ingresos que están recibiendo las empresas y las familias están sufriendo una merma autoimpuesta por el mismo individuo en concepto de ahorro, quiere decir que eso va a tener una repercusión directa sobre la parte destinada al consumo. Y es por eso que estos elementos se analizan en conjunto, porque uno tiene una repercusión directa sobre el otro. Supongamos ahora el caso contrario. Si aumentamos el nivel de consumo que tenemos con nuestro nivel de renta, quiere decir que estamos destinando menos cantidad a la parte del ahorro para futuras inversiones o para futuros consumos más adelante. Ahora bien, vámonos a la parte del ahorro público. ¿Qué pasa con el ahorro público? Una disminución, o perdón, un aumento en el ahorro público tiene repercusiones negativas directas sobre la sociedad. Porque, ¿qué quiere decir que el Estado ahorre? Básicamente está diciendo que está recortando los presupuestos enfocados a aspectos sociales. Si el Estado quiere ahorrar, tiene que recortarle al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte, y eso va a tener repercusiones, obviamente, sobre el quehacer social que tiene el Estado. Entonces, podemos analizar en su conjunto que tanto el ahorro privado como el ahorro público tienen sus particularidades. Por acá, algunas puntualidades del ahorro. El ahorro básicamente es la renta que no se destina al consumo o la inversión. La cantidad de dinero que nosotros dejamos a manera personal del salario para futuras ocasiones. O las empresas, el nivel de ingresos que dejan destinado a ese tipo de ahorro. Tenemos que el ahorro es una reserva de capital creada para cubrir necesidades o contingencias. Esto también es otro aspecto muy importante que lo tienen por parte del ahorro. Es decir, se usa el ahorro para inversiones futuras o cubrir emergencias o amenazas que puedan tener las empresas o las familias. El ahorro es un elemento fundamental en las familias porque a falta de crédito las familias se destinan un porcentaje del ahorro para poder cumplir sus metas y objetivos. Y finalmente, el ahorro puede ser tanto público como privado, como lo estábamos definiendo en la lámina anterior. Ahora veamos la conjunción del ahorro y el consumo. En macroeconomía, que es la ciencia que nos está importando en este momento, la forma como las familias reparten sus ingresos entre el consumo y el ahorro, sin duda, esta es una de las decisiones claves que deben de tomar las personas. A nivel de una familia individual, esta decisión afecta su bienestar económico a lo largo del tiempo. Las familias que optan por consumir más en el presente y por lo tanto ahorran menos, tendrán que consumir menos en el futuro. Entonces, ¿qué relación tienen directamente? Lo que estábamos planteando en las láminas anteriores. Si yo aumento el nivel de consumo en base a mi renta, yo voy a tener poco porcentaje del ahorro, lo que significaría que yo no voy a poder consumir o invertir en un futuro más cercano. Y por lo contrario, si yo destino una fuerte cantidad al ahorro, voy a tener una remerma o una disminución en la parte del consumo y por ende voy a poder emprender proyectos de inversión o cubrir contingencia en el mediano o corto plazo. ¿Qué nos importa de todo esto a nivel empresarial? El porcentaje que pueda destinar las familias o las empresas al consumo, porque al final del día lo que las empresas buscan es comercializar sus bienes o servicios. ¿Y cómo logran comercializar sus bienes o servicios? Por medio de la venta de los mismos. Entonces, eso es lo que nos importa de este asunto. El efecto acumulativo de las decisiones en el consumo y el ahorro de las familias contribuye a determinar la tasa de crecimiento de la economía, la balanza comercial y el nivel de producto y empleo. Recordemos lo que estábamos planteando anteriormente. El consumo forma parte de las estadísticas nacionales por medio del Producto Interno Bruto. Y por ende, si aumentamos el nivel de consumo a nivel de país, estaríamos aumentando el Producto Interno Bruto y por ende un crecimiento económico. Caso contrario, si disminuimos
el consumo, estamos disminuyendo el Producto Interno Bruto y por ende estamos teniendo un decrecimiento económico. ¿Qué nos plantea la teoría con respecto a eso? Crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio medido en términos de la capacidad productiva de su economía y su renta. Recordemos, renta es igual a nivel de ingresos. Ingresos en finanzas, renta en economía, para que mantengamos ahí ese léxico bastante nutrido. Habitualmente hace referencia a países durante un periodo de tiempo en concreto. El crecimiento económico se mide al igual que el nivel empresarial en periodos de un año. Eso nos sirve para poder tener valores de referencia y hacer análisis comparativo en el tiempo. Y finalmente, el crecimiento económico no es constante. Sucede en momentos de crecimiento y estancamiento. Eso en una economía es absolutamente normal porque hay momentos en que las personas deciden guardar su dinero, por ende disminuir la cantidad de consumo y eso genera un decrecimiento económico y hay otros momentos en que la población se decide gastar mucha cantidad de plata en aspectos banales de la vida y eso aumenta el nivel de consumo. Entonces, la parte del crecimiento económico nunca tiende simplemente a crecer. Puede crecer, decrecer o incluso mantenerse estancada. Es importante que lo manejemos. Ahora, con lo que respecta al efecto acumulativo de las decisiones entre el ahorro y el consumo, tenemos un aspecto bastante importante. Primero, las familias perciben un flujo de ingresos durante su vida que se entiende por varios periodos o años y por tanto necesita seleccionar una trayectoria de consumo. Esto es el núcleo o el inicio de este proceso. Después, en cualquier periodo dado, la familia puede consumir menos o más que su ingreso en tal periodo. Ahí las decisiones de consumo y ahorro, ¿verdad? Que estábamos mencionando anteriormente. Si consume más, se ve obligada a desahorrar. Es decir, si aumento mi nivel de consumo, yo voy a tener menos cantidad de plata disponible para el ahorro. Y finalmente, dichas decisiones generalmente se basan en las expectativas sobre los ingresos futuros y los intereses que podrán generar sobre su ahorro. Muy importante un elemento que menciona este acápite y es la parte de los intereses que pueden generar sobre su ahorro. A nivel de Nicaragua, como ya lo sabremos, tenemos muy poca cultura de ahorro por el nivel de ingresos que pueden tener los grupos familiares. Entonces, al tener poca cultura de ahorro, el sistema financiero nacional está totalmente claro que muy pocas personas lo van a hacer y por ende es uno de los mercados menos atractivos. No sé cuántos de ustedes pueden tener alguna cuenta de ahorro y han notado que el periodo de acumulación o la tasa de interés que puedan generarse en sus cuentas de ahorro va por menos del 1% anual. O sea, eso es un chiste considerando el hecho de que estás poniendo tu dinero en manos de un banco y por ende lo hace menos atractivo para el inversor o la persona que quiere depositar su dinero en el sistema financiero nacional. Al tener esa poca motivación por parte del sistema financiero, las familias y las empresas optan por caer directamente a la parte del consumo. Entonces, algunos elementos básicos tenemos que la unidad básica, que es la familia, son consideradas las unidades básicas de análisis, ya que son la unidad institucional más simple. A nivel microeconómico, la familia es el elemento más pequeño de una economía y es el que probablemente menos movimientos en gran escala pueden tener dentro del aspecto económico, pero no siempre forman parte de toda esta estadística nacional. Toda familia parte de un nivel de necesidades que deben ser cubiertas con un cierto nivel de ingreso de hoy y expectativas de ingreso a un futuro. Además, como es lógico, tienen un problema, una restricción presupuestaria la cual representa el nivel máximo de consumo que puedan hacer. Entonces, tomando como referencia esos elementos del ahorro a nivel familiar, tenemos dos elementos que subyacen de esos mismos. Tenemos la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Ahora, ¿qué elementos o qué particularidades tienen cada elemento? Por acá lo tenemos. La propensión marginal a consumir mide la parte destinada al consumo cuando la renta se incrementa en una unidad. Se trata de una relación matemática teórica al indicar en qué medida destinamos el consumo o ahorro a aquella parte de la renta que se incrementa. Cuando hablamos de propensión marginal a consumir, cuando estamos esperando una
un incremento en nuestro nivel general de ingresos. Donde lo vemos, por ejemplo, si ganamos 19.000 córdobas y sabemos que el próximo año vamos a ganar 25.000, de entrada ya estamos planificando cómo ese incremento voy a distribuirlo dentro de mi característico nivel de consumo. Y a eso hace referencia a la propensión marginal a consumir. En las economías abiertas y libres, resulta importante establecer qué porcentaje de la renta se dedica al consumo y qué parte al ahorro o a la inversión, siendo indicativo el nivel de desarrollo de los países en la mayoría de los casos. Lamentablemente, aunque suene feo ese aspecto, pero en el ámbito económico, los países más desarrollados están superior a nosotros en ese tipo de decisiones. Por lo general, en los países desarrollados, si obtienen un aumento en su nivel de ingreso, no caen directamente al consumo. Planifican su nivel de ingreso y ven de qué manera hacen esa distribución de esa plata que va a entrar a futuro. Muy contrario a los países en vías de desarrollo como Nicaragua, que si ya nosotros percibimos que vamos a tener el próximo año un nivel de ingreso, empezamos básicamente a gastarlo antes de que llegue a nuestras manos. Es una situación que no es ajena para nosotros porque lo tenemos en el diario vivir. Lo tenemos con los compañeros de trabajo, las familias y todo lo demás. Entonces, es una situación que pasa a nivel de país. La proporción marginal al ahorro, por su parte, es la parte de la renta destinada al ahorro o la inversión cuando la renta incrementa en una unidad. La propensión marginal al ahorro funciona similar a la propensión marginal al consumo. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos a las puertas de recibir algún aumento en nuestro nivel de renta, la propensión marginal al ahorro me dice cuánto porcentaje de ese nivel de renta o ese incremento en la renta yo voy a utilizar para los procesos de inversión o ahorro. Se trata de un indicador, entre otros, del nivel de desarrollo de una sociedad, ya que a medida que la sociedad disfruta de un mayor nivel de desarrollo económico, va a destinar una mayor parte de la renta al ahorro o la inversión, por tener copado todo el consumo posible, que es la otra parte de la que se dedica a la renta. Entonces, la teoría nos plantea que en países en desarrollo o ya totalmente desarrollado, ese nivel de o esa variación en el nivel de ingresos o renta de cada persona no tiene una repercusión directa sobre las decisiones de consumo e inversión que puedan tener, porque realmente todas sus necesidades están cubiertas con el nivel de ingresos que puedan tener. Sin embargo, nosotros en sociedades como la nuestra, muy pocas veces la decisión está en propensión marginal al ahorro. Por lo general, cuando percibimos un nivel de ingresos superior al que tenemos actualmente, lo que pensamos es en una propensión marginal al consumo, que al final del día es lo que nos interesa desde el aspecto empresarial, porque desde la perspectiva empresarial nos interesa saber si las personas van a ganar más dinero y si de ese dinero van a comprarme a mí los productos o servicios que estamos comercializando. Entonces, esta teoría económica lo que me ayuda a mí es a poner en perspectiva todas esas variantes económicas que me pueden traer repercusiones positivas a nivel empresarial. Y cuando hablamos de nivel empresarial, entonces, el mayor porcentaje de enfoque está en la propensión marginal al consumo y al consumo como tal. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos bastante presente cuando estamos analizando o poniendo en contexto un análisis situacional. Dicho entonces, muchísimas gracias por su atención. No me quiero despedir sin antes mencionar el hecho de que tenemos asignación en la plataforma. Pueden revisar la plataforma, lean las guías de evaluación, que es muy importante que las leamos para que sepamos qué vamos a hacer y cuáles van a ser los parámetros de evaluación. Tienen también el grupo de WhatsApp y los foros de la red para que puedan expresar sus dudas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin más a qué hacer referencia, chicos, un saludo para todos.